Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Inglaterra. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Yesma Ruizaza. Yesma Ruizaza nació en mayo de 1987 en el seno de una familia de origen indio residentes en Dymock Drive, una localidad de Greenford, en la región del Gran Londres, Inglaterra. Fue la mayor de los hijos del matrimonio conformado por el ingeniero Suresh Ruizaza y su esposa Manjula, quien trabajaba como secretaria administrativa. La pareja tuvo dos hijos más, Nisma, la segunda niña, y Trishul, el único niño del grupo familiar. Yesma era una chica de alto rendimiento escolar, muy comprometida con sus estudios y también con grandes inquietudes. Quería estudiar periodismo o artes y su mayor sueño era ser cantante profesional después de asistir a la universidad. Escribió sobre sus ambiciones en varios sitios web. En un tablero de mensajes para músicos dijo que le encantaba la música y se describió a sí misma como una cantante con una voz fuerte y mucha experiencia. Afirmó que le encantaba el escenario, el glamour, las luces, las audiciones y todo. Al hablar de lo que la hacía especial, dijo que podía cantar y actuar en inglés e hindi, por lo cual ofrecía sus servicios para hacer doblaje para televisión, películas y comerciales. Le gustaba escribir sus propias canciones y también era una gran clarinetista. Su familia la describió como una persona dulce, amable, inteligente, divertida, con ingenio y gran sentido del humor. Era alumna del instituto Claremont High School en Kenton, Harrow. A sus 17 años esperaba respuesta de una universidad londinense para iniciar sus estudios de licenciatura en artes. Rara vez salía sola de noche y por lo general uno de sus padres la recogía en la escuela. A veces como estudiante no pasaba toda la jornada en el plantel y podía irse a casa más temprano que sus compañeros de estudios debido a sus elevadas calificaciones. Sus padres consideraban que la vida de su hija estaba a punto de despegar porque terminaría el colegio, seguiría estudios superiores y se le veía feliz y esperanzada ante las oportunidades que se abrirían para alcanzar sus metas. El 16 de mayo de 2005, pocos días antes de cumplir los 18 años, Yesma salió de su casa con su madre, quien la dejó en la escuela para una lección de repaso de una materia. Tras finalizar sus actividades en el instituto, salió para dirigirse a su casa. Vestía pantalones jeans de color azul marino, una camiseta, un abrigo azul y portaba una mochila negra con estampado de corazones rojos. La comunicación familiar era algo que nunca fallaba. Si Yesma tenía alguna actividad prevista, le dejaba una nota a su madre notificando, por ejemplo, que al salir de clases iría al gimnasio o a visitar a alguna amiga. Pero ese día no dejó nada escrito, lo que significaba que estaría de vuelta en casa temprano. A las 4 o 5 de la tarde empezó a llover y Manjula llamó a su hija al teléfono móvil y dejó un mensaje. Como la chica no llegó y se estaba haciendo un poco tarde, le envió un mensaje de texto. Ella siempre respondía a los mensajes, pero esta vez no fue así. Alrededor de las 6 de la tarde la madre comenzó a preocuparse y a las 10 de la noche ya no aguantó más la incertidumbre y llamó a la policía para notificar que algo muy extraño ocurría con su hija. Según relató, le dio la impresión de que no era tan inusual que una joven de 17 o 18 años se fuera por unas horas, porque la policía le pidió que no se alarmara. Manjula no estaba dispuesta a quedarse tranquila, por lo cual comenzó a llamar a todos los amigos de su hija, a quienes la familia conocía ampliamente porque era un grupo muy unido y solían visitar a Yesma en su casa por las noches.
Nadie le pudo decir dónde estaba su hija mayor. Después de salir del colegio, ninguno de sus amigos la vio ni habló con ella. Así pasaron las horas y se convirtieron en días mientras la familia de Yesma intentaba descifrar el enigma de dónde se encontraba. La policía también se involucró en la búsqueda de la joven, pero no hallaban rastros. 8 días después, el 24 de mayo, su cuerpo parcialmente desnudo, golpeado y con al menos 3 puñaladas en el área del corazón, apareció en medio de la abundante maleza de un terreno ubicado detrás de un club social urbano que quedaba bastante cerca de la casa de la familia de Yesma, en Sudbury Hill. Cuando fue descubierta, la policía inicialmente pensó que la habían mantenido cautiva en otro lugar durante varios días y que luego la asesinaron y arrojaron su cuerpo en el terreno baldío. Pensaban que había muerto 6 días después de su desaparición. Esto se debió a que las pruebas forenses iniciales no pudieron proporcionar una hora o un lugar exactos de la muerte, lo que dejó a los detectives con una serie de posibilidades y diversas líneas de investigación para el seguimiento. Una de las teorías que surgió fue que Yesma conoció a su asesino en una sala de chat en línea dedicada a personas que aspiraban a iniciar una carrera en el mundo del espectáculo. Pero los padres de la joven siempre dijeron que era una teoría alocada, porque su hija era cuidadosa con el uso de Internet. Varios días después, tras un intenso chequeo de cámaras de circuito cerrado de televisión, la policía pudo reconstruir los sitios recorridos por Yesma la tarde en que desapareció misteriosamente. Al difundir la información, los oficiales a cargo esperaban que se presentaran diversos testigos para conversar sobre los hechos y que esos testigos pudieran aportar datos que permitieran profundizar en el expediente policial del caso. Las cámaras permitieron establecer que después de salir de la escuela a la 1 de la tarde, Yesma tomó el autobús 204 desde Preston Road, en Kingsbury, hasta Wembley High Road, donde fue de compras. En la tienda Primark compró una camiseta y en Pound City adquirió una vela aromática. Luego tomó el autobús 92 para regresar a Sudbury Hill, a donde llegó a las 3 de la tarde. Caminó por la carretera que conducía al club David Lloyd y siguió por un camino que la llevaría directamente al sector Good End, donde vivía. Allí fue donde su agresor la atrapó. Estos datos coincidían con el sitio del hallazgo del cuerpo, a unos 20 metros del camino, en un área aislada utilizada como guarida para beber alcohol, entre otros vicios, por vagos de la zona. El área fue chequeada de punta a punta por la policía durante varios días en busca de pistas. La vela y la camiseta que Yesma había comprado aquella tarde fueron recuperadas en el lugar. El superintendente jefe de detectives Andy Murphy dijo que la chica tenía un patrón de vida sano, normal, sin complicaciones. Eso dio origen a una segunda teoría que parecía más lógica. Fue atacada por un desconocido que la vio sola y encontró la oportunidad precisa. Se trató de un ataque al azar. Para ese entonces también se conocieron los resultados de la necropsia que reforzaban dicha teoría. La autopsia reveló que el asesino debió ser un sujeto sumamente fuerte y agresivo, que la llevó a su escondite donde la asfixió hasta dejarla inconsciente, la violó y luego la asesinó a puñaladas. Una de las uñas de Yesma estaba astillada, lo que indicaba que en algún momento la joven intentó defenderse, pero su atacante tenía una fuerza muy superior a la de ella. Se estimó que eran las 3 de la tarde aproximadamente cuando ocurrió este ataque. A las 4 la joven ya estaba muerta. Hubo un elemento significativo que encontraron los investigadores. Cuando el hombre abandonó el cadáver en la zona boscosa detrás del club, perdió el juego de llaves de su propia casa. La policía mantuvo en secreto ese elemento mientras indagaba a qué casa pertenecían y quién habitaba el lugar. Esa fue la primera pista policial. Un agresor que residía en las cercanías de la vivienda de Yesma, pero que desapareció porque no podía volver a entrar en su casa normalmente y si intentaba entrar por la fuerza se haría muy notorio para sus vecinos. Mientras tanto, la policía revisaba 3 casas en Dymock Drive, pero se negaba a suministrar las identidades de los propietarios a los medios de comunicación que hacían seguimiento del caso. No querían que nada interfiriera en las pesquisas que llevaban a cabo, ni querían poner sobre aviso al homicida. Tras conocerse que Yesma fue violada antes de ser apuñalada hasta la muerte, la familia quedó consternada.
Una tía de Yesma afirmó en un diálogo con la BBC News que la familia solo esperaba que la policía atrapara al asesino, y agregó que los padres de la joven estaban extremadamente angustiados. Hablando en la casa familiar en Greenford, la tía de Yesma dijo que las nuevas revelaciones habían hecho que fuera aún más difícil para la familia sobrellevar la situación. Teniendo en sus manos unas cuentas de oración hindú, la tía agregó que realmente no sabían cómo manejar las cosas y que solo estaban tratando de aceptar lo que sucedió. Añadió que Yesma era una joven hermosa, amable, encantadora y burbujeante que les fue arrebatada, y que el momento era muy difícil para toda la familia. Las investigaciones policiales dieron resultado y se logró la identificación del criminal, quien resultó ser un hombre de Europa del Este de mediana edad que tenía su residencia a 5 minutos de la escena del asesinato y que trabajaba en un lavado de automóviles de las cercanías. A ese vecino no se le volvió a ver por la zona poco después de que Yesma desapareciera. Enseguida se sospechó que la razón por la cual le dio muerte fue para evitar que lo identificara. Los oficiales registraron varias direcciones cerca de donde vivía Yesma con sus padres, en Greenford, al oeste de Londres. Descubrieron que el nativo de Letonia, Víctor Dembowskis, de 43 años, era el responsable de los hechos. La policía emitió de inmediato una alerta para que en los puertos y aeropuertos ingleses estuvieran pendientes de detectar y detener al principal sospechoso de este crimen, pero ya había logrado salir del país el 20 de mayo. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que había ido a la estación de autobuses de Victoria y había comprado un billete de ida a Letonia. Cuando los investigadores revisaron las pertenencias personales en la habitación donde el sujeto vivía alquilado, encontraron una chaqueta de lana azul en cuyos bolsillos había unas joyas manchadas de sangre, que más tarde fueron identificadas como pertenecientes a Yesma. El ADN encontrado en la chaqueta también coincidía con el de la joven. El juego de llaves encontrado en la escena del crimen encajaba en las cerraduras de la dirección y la habitación donde vivía Víctor, en una casa que compartía con otros trabajadores inmigrantes en Dymock Drive, no lejos de donde vivía Yesma. Se supo que sus compañeros de casa lo echaron del lugar después de que le robara 200 libras esterlinas, equivalentes a unos $230, a uno de sus compañeros de casa. Kostya Chuchakov, quien administraba la propiedad de 8 habitaciones donde Víctor alquiló un dormitorio, le dijo al medio informativo Standard que el hombre era un alborotador, un bebedor, y que otros compañeros de casa se quejaron de él. Luego se estableció que Víctor había cometido una serie de delitos en Letonia desde los 16 años, incluidas 2 violaciones. Había estado encarcelado en su país de origen durante 2 años por apropiación indebida y poco después de su liberación, en 1981, fue condenado a 3 años por robo. En 1985 recibió una sentencia de entrenamiento correccional de 18 meses por un delito de pasaporte y luego fue sentenciado a 4 años y medio por un acto sexual con una niña menor de 16 años. Recibió una pena de 7 años por violación en 1990 y una pena de 3 años por el mismo delito en 1999. En el año 2000, en un proceso de apelación por uno de sus crímenes, fue liberado por un juez incompetente. Los desolados padres de Yesma se preguntaban qué verificaciones se hicieron sobre este sujeto antes de que se le permitiera poner un pie en suelo británico. También exigieron saber por qué no se habían realizado controles cuando llegó al Reino Unido, y se le permitió no solo entrar al país, sino también quedarse a vivir con semejante prontuario delictivo. Víctor tenía apenas 6 meses residiendo en Londres cuando cometió el crimen contra Yesma. El hombre aprovechó la oportunidad de mudarse al Reino Unido y hacer una nueva vida cuando Letonia se sumó a la Unión Europea en el año 2004. Creyó que contar con la ciudadanía europea le permitiría moverse relajadamente por un territorio más amplio y dejar atrás su perturbador y maléfico pasado. Cuando llegó a Londres sin que se le hicieran preguntas, se convenció de que era nuevamente un hombre libre, listo para una nueva vida. Pero su naturaleza criminal se impuso y cualquier proyecto de adecentar su existencia se vino abajo. La policía hizo todas las gestiones necesarias hasta que obtuvo una orden de arresto europea,
y los detectives viajaron a Letonia para trabajar con las autoridades locales para rastrear a Víctor. El 2 de junio de 2005 fue arrestado en su domicilio en Livani, a unos 144 kilómetros al sureste de la capital de Letonia, Riga, y fue extraditado el 8 de junio para ser juzgado en el Reino Unido. Aunque el procedimiento de búsqueda, arresto y extradición del delincuente fue rápido y exitoso, el Ministerio del Interior inglés señaló a la prensa que se necesitaba además cooperación entre los estados de la Unión Europea para garantizar que los delincuentes peligrosos fueran monitoreados. Pero dijo que desde que se unieron a la Unión Europea, los ciudadanos letones eran libres de viajar al Reino Unido y que los antecedentes penales no eran una barrera de entrada automática. El juicio de Víctor se inició ese mismo 2005 en un tribunal de Old Bailey, pero el hombre en todo momento negó haber cometido la violación y el asesinato de Yesma. Sin embargo, la fiscalía y los testigos expertos mostraron en el tribunal pruebas contundentes de su responsabilidad en la muerte de Yesma. Explicaron ante los miembros del jurado que había muestras de ADN compatibles con el suyo. Cuando registraron la vivienda, encontraron 2 collares robados a Yesma totalmente ensangrentados. Estaban guardados en los bolsillos de una chaqueta de lana perteneciente al hombre. De hecho, había fotos recientes de antes del crimen en las que se le vio con esa chaqueta. Los detalles de los delitos anteriores fueron revelados porque la fiscalía quería demostrar que el sujeto tenía una propensión a agredir sexualmente a las mujeres. El fiscal Jonathan Laidlaw dijo que Víctor había elegido deliberadamente una guarida en la espesa maleza donde nadie lo vería al abusar de la joven. Además, estaba armado con un cuchillo para evitar que la víctima gritara para pedir ayuda. Señaló que ella no pudo resistirse y solo logró arañar al acusado antes de perder el conocimiento. Los miembros del jurado escucharon que fue violada mientras aún estaba inconsciente y luego apuñalada hasta la muerte para evitar que identificara a su atacante. El fiscal Jonathan indicó que aunque el acusado negó haber tenido algún contacto con la chica, resultaría interesante ver cómo podría explicar que se encontró su semen en el cuerpo de ella, cómo se encontraron sus joyas en su chaqueta y cómo se encontraron las llaves de su dirección y habitación cerca del cuerpo de la víctima. Los miembros del jurado tardaron solo 3 horas en encontrar a Víctor culpable de asesinato y de 2 cargos de violación. El 28 de marzo de 2006, Víctor fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas. El juez a cargo del caso, Peter Beaumont, aseguró que la condena incluía la advertencia de nunca liberar al acusado. Para dejar en claro su intención de ser firme en su sentencia, el juez Peter argumentó que el sujeto tergiversó, mintió y buscó toda clase de excusas para eludir la responsabilidad sobre los hechos, y que no mostró ni un ápice de arrepentimiento por los atroces delitos cometidos, a pesar de la abrumadora cantidad de pruebas expuestas. También señaló, con base en los detalles de sus condenas por agresiones sexuales cometidas en Letonia, que el hombre siempre tuvo una tendencia a violar mujeres y por eso debía ser encerrado de por vida. Su terquedad para no admitir su culpa expuso a la familia de la víctima a un juicio traumático por la multiplicidad de detalles que fueron revelados, según indicó el detective inspector John Crossley, un oficial investigador del caso, quien rindió homenaje a la valentía y la dignidad de la familia al confrontar al criminal. La familia de Yesma, que estaba en la corte para escuchar el veredicto, dijo mediante un comunicado que Yesma tenía muchas esperanzas y sueños para su futuro, que fueron truncados de la manera más cruel y horrible. Indicaron que estaban devastados por la muerte de Yesma y que la sensación de pérdida y desolación que sentían era indescriptible. Agregaron que el hecho de que un padre sobreviva a un hijo va en contra de la ley de la naturaleza y que le quiten a un hijo de una manera tan cruel está más allá de la comprensión. Señalaron que la sentencia debería servir como una advertencia de que la muerte de inocentes no será tolerada en una sociedad civilizada. Víctor cumple actualmente la condena en el penal de Old Bailey. Pero las secuelas de la muerte violenta de Yesma no terminaron allí.
4 años después del crimen, su hermana menor Nizma, que tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos, no pudo superar la llegada de otro aniversario del trágico fallecimiento de su hermana mayor y se lanzó del techo del área de estacionamientos del centro comercial St. George en Harrow el 7 de abril de 2009, cuando faltaban 4 días para que cumpliera 16 años. La altura de la estructura equivale a unos 8 pisos. La joven fue declarada muerta en el sitio por múltiples lesiones. El responsable del Tribunal Forense de Guernsey, el forense Andrew Walker, señaló que esta muerte significaba una nueva pérdida para la pareja conformada por el ingeniero Shures y la secretaria administrativa Manjula. Desde su punto de vista, habían perdido no una, sino 2 hijas por la misma causa en menos de 4 años. Recordó que Nizma debió tomar un año sabático escolar para reponerse lo suficiente como para volver a las clases y tener una vida parecida a lo normal. Pero cada vez que se acercaba la fecha de un nuevo aniversario de la muerte violenta de su hermana, Nizma recaía anímicamente y se deprimía. Para Walker no había nada que se pudiera decir para consolar a alguien tras una pérdida de esta magnitud. También dijo que abundaban los indicios de que Nizma fue cuidada por su familia y amigos y recibió todo el apoyo posible durante su depresión. Recordó lo devastadora que puede ser la pérdida de un hijo y lo mucho peor que es perder a 2. La familia indicó en un comunicado que trataban de consolarse con la creencia de que ambas hermanas estaban juntas en un lugar donde no hay maldad y el dolor no puede tocar sus corazones. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!